Buenas noches equipo, ¿cómo están? Bienvenidos. Buenas noches, profesor. Gracias. Gracias a usted. Buenas noches. Bienvenido. Bien, líderes, me gustaría saber cómo les ha ido, si tienen alguna duda o aclaración sobre los puntos que hemos visto hasta el día de hoy. Les motivaba hoy más temprano para que avanzaran con las entregas, los que no tienen todavía todo entregado hasta la unidad 3, todavía están a tiempo para concluir con lo pendiente en las unidades 2 y 3. Todavía lo pueden hacer bien, aunque ya el tiempo ha expirado, pero lo pueden hacer con una pequeña penalidad por entrega fuera de fecha. También pueden ir verificando sus calificaciones por acá, lo que ya hemos evaluado hasta la unidad 3, lo que se ha entregado hasta el momento, y más adelante vamos a continuar evaluando lo que ustedes continúen cargando en la plataforma. ¿Bien? O sea que si tienen todavía pendientes, lo pueden cargar y con mucho gusto se los voy a evaluar en el transcurso de la semana. Bien. Entonces, con relación a la clase del día de hoy, les comento que este es nuestro tercero de 3 encuentros, o sea, este es nuestro último encuentro de este curso de Excel básico. Ya más adelante, si se coordina el Excel intermedio, vamos a estar viéndonos nuevamente durante 3 semanas más. Bien, pero ya eso queda del área de capacitación que verifique el deseo de continuar el conocimiento de Excel en el módulo intermedio. ¿Por qué no? Más adelante, el avanzado, si así lo entiende. Bien. Entonces, ¿qué vamos a ver en estas dos unidades de hoy? Bien, miren, en la unidad 4 vamos a estar viendo los conceptos de manejo de datos o base de datos. Bien, iniciamos con lo que es un foro de retroalimentación para sellar el conocimiento de la unidad 3. Aquí les pedimos su participación sobre eso que ustedes aprendieron de la unidad 3, colocarlo acá en el foro de participación. Luego, tenemos por acá la instrucción de la unidad, que es una breve descripción, así como lo hemos visto hasta ahora, y la guía de la unidad, en la cual vamos a estar viendo todos los conceptos, en este caso de ordenado, filtrado de datos, consolidado de datos, que es de lo que se trata esta unidad en sí. Bien, entonces es importante que vayamos dándole una ojeadita a la guía para que así tengan en detalle todos esos puntos interesantes que vamos a trabajar. Adicional a esto, aquí tenemos una página que también les compartimos información adicional, específicamente sobre la parte de filtrado de datos. En el caso del ordenado de datos, el ordenado de datos simplemente mueve de lugar con relación al orden que hemos estipulado, si es un orden, por ejemplo, en orden alfabético, de la A a la Z o de la Z a la A. Eso lo podemos manejar nosotros directamente por acá. Y simplemente los datos se mueven de un lugar a otro. Más en ningún caso los datos se eliminan. ¿Bien? Incluyendo en el caso del filtrado de datos, que solamente se muestran los datos, de la totalidad de los datos, solamente se muestran los que cumplan en este caso, la condición indicada. Bien, los que no cumplan con esa condición simplemente no se muestran en los datos a ser mostrados. Entonces, más adelante vamos a estar viendo esto en detalle para que ustedes vayan teniendo conocimiento un poquito más profundo sobre esto.
Como de costumbre, por acá tenemos los audiovisuales, tanto de ordenado de datos como de filtrado de datos, que lo suministramos como material de apoyo para realizar la actividad. Si usted quiere realizar la actividad, puede ver estos audiovisuales directamente y le va a mostrar paso a paso lo que debe hacer para ir realizando la actividad. Claro, en este tipo de encuentros lo que buscamos es que usted pueda aclarar cualquier duda adicional que se le pueda presentar en el momento y darle detalles adicionales que quizás por cuestión de tiempo no lo vemos en este tipo de videos que son express, por decirlo así, que son muy rápidos, orientados a que aprendan básicamente el contenido de la actividad. Entonces, vamos a ver la actividad como tal y aquí la pueden colocar. Las actividades van a estar abiertas hasta el domingo 30, o sea que van a tener esta semana completa hasta el domingo 30 a la medianoche. Bien, entonces es importante que avancen a la mayor brevedad con las entregas para así lograr el objetivo, que es aprobar este Excel básico. Bien, ya a partir de mañana va a estar colocado acá el encuentro grabado, que está porque ¿verdad? Lo estamos sosteniendo en este momento. Y ya a partir de mañana va a estar por acá. Y también lo compartimos por el grupo de WhatsApp. ¿Qué tenemos en la actividad de la unidad 4? En la actividad de la unidad 4 tenemos mucho contenido, señor. Vamos a estar trabajando con dos unidades que van a tener mucha información. Tanto la 4 como la 5 tienen información interesantísima que sé que les va a gustar. Bien, entonces, en esta unidad, en esta actividad de la unidad 4, tenemos 10 hojas de actividades prácticas, dentro de las cuales las primeras 5 son de ordenado y las segundas 5 son de filtrado de datos. ¿Y cómo funciona esto? De esta manera, miren, en el ordenado 1, en el negro, acá nos va a decir la instrucción de esta hoja. Por ejemplo, ordena la base de datos según la categoría en forma ascendente. Entonces, si se fijan aquí, yo tengo un argumento que se llama categoría y otro argumento que es en la forma en la cual voy a hacer el ordenado de los datos. Entonces, si aquí me dice categoría, ya yo sé que va a ser en base a esta columna que se llama categoría. Debo seleccionar todos los datos de la columna, por ejemplo, Shift, Control, flecha hacia abajo. Aquí selecciono todos los datos de la columna sin el encabezado. Bien, sin el encabezado. Mírenlo acá, desde acá hasta el final. Y aquí tengo el ordenado de los datos, que en este caso me dice que es en forma ascendente, entonces aquí puedo utilizar ordenar de la A a la Z, que es ascendente. Siempre les va a aparecer esta advertencia de que, de que junto a su selección hay datos que también pueden ser que no han sido seleccionados. Entonces, aquí yo le digo si quiero que amplíe la selección para que cada fila sea movida hacia el nuevo lugar. O sea, con esto garantizamos que el marisco, que ahora mismo lo vende Dove World, si le decimos, por ejemplo, aquí continuar con la selección, solamente va a realizar cambios en esta columna y puede ser que ese marisco ahora lo venda, no sé, Leverly, que es otro, que está en otro tipo de categoría. Bien, entonces, cuando utilizamos ampliar la selección, garantizamos la integridad de los datos y que cada fila vaya con su contenido hacia el lugar donde vaya a ir. Decimos acá ordenar y como aquí nos dice ascendente, vemos aquí todo lo que inician con A, todo lo que inician con B, y así sucesivamente. Ese es el orden que va tomando en consideración. Ahora, ¿por qué utilizamos categoría? Porque esa es la cual yo quiero el orden. Sin importar cómo quede aquí, sin importar cómo quede el vendedor, sin importar cómo quede el nombre, yo quiero que en categoría quede ordenada de forma ascendente. Bien, en el ordenado 2 nos pide que debemos ordenar la base de datos según el total de forma descendente. Entonces aquí yo vengo, vamos a buscar el total, que es este que está acá. El orden descendente quiere decir que es de menor, perdón, de mayor a menor, de mayor a menor. Y aquí entra en juego algo interesante,
Y si se fijan, cuando venimos aquí nuevamente, nos damos cuenta que no nos dice de manera ascendente o de manera descendente, sino que nos dice de menor a mayor o de mayor a menor. Y no nos pasó como con los teléfonos, como en el WhatsApp, que estamos hablando de un tema y que cuando vamos a buscar algo en internet no aparece ese producto del cual estábamos hablando. No pasa eso. En este caso lo que pasa es que Excel analiza la selección de los datos. Y cuando seleccionamos datos, como son datos numéricos, él lo identifica y me muestra en base al tipo de datos que he seleccionado un dato relacionado, ¿bien? Como estuvimos seleccionando texto, él me dijo de la A a la Z, de manera ascendente, de manera descendente. Como estamos seleccionando números, él me dice de mayor a menor, de menor a mayor. Si ahorita más tarde vamos a seleccionar fechas, y él va a decir del más viejo al más reciente. Y así sucesivamente. Entonces, decimos acá de mayor a menor, ampliar la selección, ordenar, y ya vemos que aquí todo va reduciendo hasta llegar al más cercano al cero. Bien, esa es la idea. Pero vuelvo y les repito, en ningún momento los datos son eliminados ni nada por el estilo. En este caso, del ordenado 3, tenemos, nos piden que ordenemos la base de datos según el proveedor. Entonces aquí tenemos los proveedores y aquí ellos nos dan una lista de proveedores. Bien, como esto que está acá. Entonces, esa lista yo la voy a copiar. Y en base a los proveedores, yo voy a hacer aquí la selección para hacer nuevamente el ordenado de los datos. Si se fijan, aquí en el ordenado de los datos me aparece de la A a la Z y de la Z a la A. No me da una opción que yo pueda indicar esa lista esa secuencia de la lista que me indicó acá arriba. Miren, se supone que aquí debe ser primero Leica Trading, luego Karkiowi y así sucesivamente. ¿Bien? Entonces, aquí yo voy a utilizar este que se llama orden personalizado. El orden personalizado, ordenar, me da la opción de yo poder utilizar aquí, indicar cuál es la columna, aquí, en este caso va a ser el proveedor, cómo yo quiero que se evalúe sin base al valor de la celda, que en este caso es así, y el orden de la A a la Z o de la Z a la A. Y aquí debajo tenemos un ingrediente nuevo, que es la lista personalizada. Esa es una otra utilidad que podemos darle a la lista personalizada. Bien, entonces aquí él me permite yo ingresar esos valores, como ingresamos enero, febrero, marzo, lunes, martes, miércoles, ¿se acuerdan? Entonces aquí yo puedo insertar esos secuencia de proveedores que yo copié desde aquí, lo estoy pegando acá, le digo agregar, y ya una vez yo lo agrego, puedo seleccionarlo aquí debajo. Y aquí le estoy indicando que yo quiero que se muestre en ese orden los proveedores. Bien, le digo aceptar, aquí le digo aceptar nuevamente, y ahora, ¿qué pasó aquí? Parece que no hice lo correcto, vamos a darle atrás, vamos a hacerlo nuevamente, por si acaso hubo algo que no estuvo correcto. Va a ser en base a proveedor, valores de la celda. Vamos a seleccionar aquí así, exacto. Ahora sí. Aquí tengo Leica Trading, luego tengo Karkiowi, y así sucesivamente, Gran Kelly. Bien, ese es el orden. Así como yo tengo aquí una lista que la usé como lista personalizada, así también puedo agregarlo en base al ordenado de los datos. Bien. Vamos a ver el ordenado 4. En base al ordenado 4, en este caso me pide, debemos ordenar los datos según el color del texto en la columna precio por unidad. El orden del color debe ser rojo, azul y verde. Entonces aquí tengo la lista
Vamos a volver acá a orden personalizado. Le decimos que amplía la selección. Y en este escenario yo le voy a decir, bueno, mira, tú vas a ordenar en base a precio por unidad y el color del texto, aquí debe ser el color de fuente. Bien. Si se fijan, inmediatamente yo coloco aquí el color de la fuente, él hace un escaneo de todos los colores distintos que tengo en esa columna y aquí me los muestra. ¿Verdad? Entonces aquí yo puedo decir, bueno, el primero aquí va a ser el rojo. Puedo agregar otro nivel para buscar el azul. Precio por unidad. Color de la fuente. Y aquí selecciono azul. Y también para hacerlo más cómodo, quiero aquí yo puedo copiar el nivel, miren, tal cual. Y aquí solamente cambiar el color. A ver. ¿Lo ven? Aquí yo puedo agregar niveles, eliminar o duplicar algunos que ya tengo. Le digo aceptar y ya miren aquí cómo se muestra. Rojo, azul. Y luego verde. ¿Lo ven? O sea que yo puedo ordenar en base a los colores, tanto de la celda como también del texto, como también del color del fondo de la celda, por ejemplo, en este caso, que es el último ordenado. Aquí tengo, por ejemplo, que me ordene en el total de la celda, que es este que está acá. Selecciono igual. Voy a hacer un ordenador personalizado. Amplio la selección. Y aquí voy a decirle, bueno, mira, va a ser en base al total. Y aquí va a utilizar el color de la celda, no el color de la fuente, sino el color de la celda. Mire, aquí él hizo el scan de los colores. En el primero voy a tener rojo. Duplico. Ahora vamos a colocar aquí amarillo. Y duplico. Y aquí selecciono otra vez el verde. Le digo aceptar. Y aquí si se fijan, tengo aquí rojo, amarillo y verde. O sea, tengo como un estilo, aquí como un efecto semáforo, en el cual tengo rojo, amarillo y verde. Bien. Entonces, básicamente es eso, para que ustedes vean cómo podemos hacer los diferentes tipos de ordenado, de que podemos ir de lo más básico hasta lo más complejo, y así funcionaría el ordenado de los datos. Ya en cuanto a lo que es el filtrado de los datos, aquí, por ejemplo, nos pide que debemos mostrar solamente las ventas de queso cabrales y tofu hecha por un vendedor en específico. En el caso del filtrado de datos, lo hacemos por lo regular en base a las columnas, a los encabezados de la columna, que son estos que están. Simplemente seleccionamos por acá, aplicamos el filtro de datos y vamos a notar que en cada columna se nos agrega estas pestañas que podemos utilizar para filtrar la información. Por ejemplo, mostrar las ventas de queso cabral. O sea, yo sé que queso cabrales y tofu es un producto. Entonces ya yo vengo acá, le digo que búscame, quítame todo, solamente me vas a mostrar tofu y queso cabrales. Mírenlo acá. Le digo aceptar y ya si se fijan aquí, donde tenía una sola flechita hacia abajo, ya tengo una flechita y una especie como de embudo, como icono. Quiere decir que aquí se está aplicando un filtrado, bien, en esa columna. Si se fijan, ya aquí solamente se muestran tofu y queso cabrales. Pero en el vendedor, Davolio, todavía se muestran varios vendedores. Aquí yo también puedo aplicar un filtrado, donde solamente quiero que se muestre Davolio. Le digo aceptar, y ya sí aquí se cumple con lo que se está pidiendo en la instrucción, ¿bien? Entonces aquí sí se cumple porque aquí tengo todas las ventas de Davolio y queso cabrales y tofu solamente. Bien. Pero importante, si se fijan aquí en el orden de la fila, el primer dato está en la fila 11, el siguiente está en la fila 140. O sea que tenemos cerca de 129
filas que no se están mostrando, que están ocultas porque simplemente no cumplen con el requerimiento que en este caso hemos hecho en base a esta decisión del filtrado de datos. Bien. Luego, si vamos al filtrado 2, aquí nos dice, bueno, muéstrame solamente las ventas realizadas en la ciudad de Manchester. Bien, entonces aquí yo puedo simplemente seleccionar ciudad porque es un solo argumento. Le digo que me aplique el filtro y aquí le digo que solamente quiero que se muestren las ventas de Manchester. Y son solamente esas las que se van a mostrar. En el filtrado 3 nos pide que se muestren solamente los registros con precios mayores de 1.500 en la categoría de productos lácteos. Entonces, por ejemplo, vamos a seleccionar nuevamente acá. Filtrado de datos. Presten atención que aquí este punto es interesante. Aunque todos son interesantes, pero este entiendo que tiene un valor diferente a los anteriores. En este caso, tenemos la categoría de productos lácteos, ¿verdad? Vamos a seleccionar aquí la categoría de productos lácteos solamente. Aquí solamente se están mostrando productos lácteos, son muchos todavía. Entonces, luego me dice mayores a 1.500. O sea, que el precio sea mayor a 1.500. En este caso, no hay ningún producto lácteo que sea mayor de 1.500. Bien. Yo le voy a, y entonces, aquí es donde entra algo en juego. Bien. Imaginemos que yo tengo, por ejemplo, que este valor en vez de ser 100, en vez de ser 1.500, hubiese sido 150. Yo tendría que venir acá a quitarlos todos e ir visualmente identificándolo y dándole aquí lo que excedan ese valor. Eso es una labor muy manual y muy que es propensa a tener error humano, bien, porque es muy visual. Entonces, en este escenario, lo que nos ayuda es lo siguiente. En el precio mayor, ¿verdad? Entonces, aquí yo le voy a decir acá, voy a utilizar esta opción de filtro de número. Estas funciones que están aquí también cambian dependiendo del tipo de datos de la celda en la cual estemos haciendo el filtrado de datos. ¿Bien? Si es texto, de la A a la Z, dice contener, contiene tal letra, inicia con tal letra, finaliza con tal letra. En el caso de números, mayor que, menor igual, y así sucesivamente. En el caso de fecha, más antiguo, mañana, pasado, una semana después, una semana antes. Entonces aquí vamos a utilizar mayor que, 1.500. Como sabemos, no hay ningún producto lácteo por encima de 1.500 y por ende aquí le va a aparecer en blanco. Bien. Pero si bajamos el precio y aquí le decimos en vez de 1.500, le decimos, no sé, 150, presionamos aceptar y aquí nos damos cuenta de que todos estos son mayor de 150. Bien. Pero debe aquí quedar en blanco. En el filtrado 4, tenemos algo similar, pero antes de yo puedo hacer aquí combinaciones. O sea, yo puedo tener primero un ordenado de datos y luego un filtrado de datos para que me ayude a yo poder percibir mejor la información. Por ejemplo, en este punto me dice, muestra solamente los registros con total entre 3.000 y 15.000. Si yo veo el total aquí, yo veo que aquí tengo uno de 16.000 y algo, luego uno de 14, luego uno de 3.600, 3.360, por ejemplo. Y si se fijan, voy aquí bajando de 16 a 14, de 14 a 3, de 3 sube a 10.000, que es el próximo, entre 3 y 15. Y si se fijan, es como un sub y baja, 6.000, 4.000, es como un sub y baja. Entonces, ¿qué es más fácil para mí? Yo primero hacer un ordenado de los datos. Digo acá, voy a hacer un ordenado, digo aquí, por ejemplo, de menor a mayor, para que sea incrementando. Aquí lo tengo. Y luego voy a hacer un filtro en base a la columna total. Y aquí le voy a decir, filtro de números
entre. Bien. Y aquí él me va a permitir colocar los 3.000 y los 15.000. Cuando yo le digo aquí aceptar, ya aquí yo tengo mi valor en base a esto y veo que solamente va incrementando y no tengo ese salto de uno en otro. Visualmente es más fácil para mí yo identificar que no hay ningún error. Bien, entonces básicamente aquí hemos utilizado las funciones ordenado en conjunto con el filtrado de datos para solucionar esto y que se vea de esta forma. Por último, en la parte de filtrado tenemos debemos mostrar fechas solamente las ventas realizadas entre enero y marzo de 2018. Aquí vamos a utilizar la fecha de venta y también en este escenario les recomiendo realizar un ordenado. Miren aquí cómo cambia dependiendo del tipo de dato, del más antiguo al más reciente. Aquí se cambió y ahora puedo hacer aquí un filtrado de datos y acá indicarle que va a ser entre. Miren aquí cómo cambia también las fechas, antes, después, mañana y así sucesivamente. Y le digo entre. Aquí puedo seleccionar cualquier fecha. Aquí le cambio como estamos hablando del 2018, me dice, muestra las ventas realizadas entre enero entre enero y marzo del 2018. Entonces, aquí yo podría poner, por ejemplo, 01, que es el mes de enero, primero de enero, hasta marzo. Aquí le puedo decir, y él me va a traer aquí el año 2018, que es el que yo tengo aquí. Entonces aquí le digo, ok, febrero, marzo, y aquí lo selecciono. ¿Por qué lo selecciono aquí? Muchas veces no podemos identificar los meses que son de 30, de 31, o no lo tenemos claro, bien. Entonces aquí ya yo con esto yo me aseguro de que se va a cumplir hasta el último día y que no me va a quedar información fuera porque no seleccioné ese día siguiente que lo contemplaba ese mes. Bien, entonces aquí le digo aceptar y ya acá no debe haber una fecha por encima de marzo de 2018. Vamos a ver. Efectivamente, aquí no pasa del 29 del mes 3 del 2018. Bien, entonces básicamente quería mostrarle esto de la unidad 4 en la parte de ordenado y filtrado. Esto es lo que ustedes tienen que hacer. Una vez realizada esa actividad la van a guardar y la van a cargar en el área de actividades del curso. Bien, eso para que lo tengan pendiente. Ya en cuanto a la unidad 5, aquí se pone esto súper interesante, puesto que aquí vamos a ver la parte de gráficos, la parte de impresión, y vamos a ver la punta del iceberg de macros, en este caso grabado, la grabadora de macros. Bien, entonces, igual que en la unidad anterior, tenemos la instrucción, la guía, que es esta guía que vamos a estar utilizando en esta ocasión, un foro de la unidad en el cual se le pide que en base a los conocimientos adquiridos en la guía y las actividades de la unidad, coloque acá la importancia de los temas tratados en la unidad 5. Ya veo que hay algunas participaciones por acá. Por aquí está cargando ya la guía. En esta guía vamos a ver detallado la parte de gráfico, la parte de impresión y la parte de macros programados, los grabados. Muy importante, esta guía quizás no es la más actualizada, pero lo bueno de que estamos utilizando aquí el Office 365 es que usted puede ver tanto lo mejor de lo más actualizado como en la guía, eso que quizás ya tiene, que no está justamente hasta ese momento. Si en el caso usted tiene una versión anterior, entonces puede utilizar la guía, o si tiene esta, puede utilizar esta. Aunque de entrada les digo, no hay una diferencia tan abismal, son detalles prácticamente lo que han cambiado y algunos temas estéticos. O sea, cambia un icono de un lugar a otro y así sucesivamente.
Entonces, básicamente aquí vemos el proceso para insertar los gráficos de diferentes tipos, de barra, y así sucesivamente, si lo quiero de línea, si lo quiero de área, circulares y todo lo demás. Y está toda esa información que es de vital importancia que ustedes la conozcan. Bien. Igual que en la unidad anterior, tenemos aquí audiovisuales también que pueden tomar como referencia. En este caso tenemos dos. Uno que maneja el área del manejo de gráficos y el área de impresión. Y el otro de visual maneja lo que es habilitar la pestaña de programador, que no viene habilitada por defecto, y realizar un macro grabado para esos fines. ¿Bien? Aquí tenemos la actividad, la cual la voy a descargar y vamos a ver cómo se muestra. Bien, aquí tenemos 3 hojas que son las que vamos a trabajar. En estas 3 hojas tenemos nombre, perdón, la nómina de febrero y marzo, una nómina que no es que es ficticia, ¿bien? Si se fijan ya está realizada. Y aquí debajo tenemos un reporte de nómina en base a esos datos de las nóminas anteriores. A la derecha tenemos el instructivo de lo que vamos a hacer. Aquí nos dice, bueno, que los gráficos son de vital importancia, pues nos permiten mostrar rápidamente de manera visual los datos. Luego nos dice que con ayuda del material didáctico y audiovisual debemos realizar los siguientes gráficos tomando como base el reporte de nómina mostrado más abajo. Y nos pide insertar gráfico de columnas, gráfico de línea, gráfico de áreas, analizar la diferencia entre estos e insertar gráfico de pastel a cada uno de los meses de dicho reporte. Lo importante a la hora de nosotros seleccionar, de nosotros insertar un gráfico es saber seleccionar los datos. Bien. En este caso, como vamos a insertar un gráfico de columna, un gráfico de barra, perdón, básicamente con seleccionar los datos, venir al menú insertar y elegir acá en el área de gráfico cuál es el tipo de gráfico que yo quiero insertar, ya es más que suficiente. Ya, si se fijan aquí, ya yo tengo aquí mi gráfico de barra que yo puedo utilizar. Claro, cada vez que yo selecciono, que yo inserto un objeto por acá, si yo lo selecciono, a la derecha del menú ayuda me aparecen estos menús flotantes, los cuales, si yo hago un clic fuera, desaparecen. Si hago un clic sobre el objeto, aparece. Dependiendo del tipo de objeto que yo inserte acá, si inserto una forma como esta, una imagen, una tabla dinámica, las opciones que voy a tener por acá van a ser diferentes. Por ejemplo, aquí yo puedo seleccionar que yo quiero que ese sea el estilo el color. Bien. Si quiero cambiarle la paleta de colores a las barras, también lo puedo hacer por acá. ¿Lo ven? Así sucesivamente lo puedo hacer. También por acá tenemos plantillas que nos permiten cambiar la forma en la que se muestran los datos. Bien, podemos elegir aquí la que sea de nuestra conveniencia. Claro, podemos ampliar un poquito más el gráfico para que la información se vea de una manera más clara. Pero como tenemos que insertar varios gráficos, no quiero tampoco sobrecargarlo. También por acá podemos cambiar en la columna por fila, o sea, si yo quiero que en vez de que se vean aquí los nombres, se vean los meses, podría hacer algo así, enero y febrero, así yo puedo ver visualmente quién ganó más en el mes de febrero o en el mes de enero, por ejemplo. Y ya por acá puedo seleccionar, puedo cambiar el tipo de gráfico, si quiero cambiar el otro tipo, o si quiero mover este gráfico incluso a una hoja nueva, en donde se pueda ver más grande, también lo puedo hacer. Bien, si se fijan, miren aquí donde me dice hoja gráfico 1, se creó una hoja nueva en la cual estamos trabajando. Adicional a esto, del menú flotante que tengo por acá, aquí tenemos algunas opciones sobre los colores de relleno, lo puedo cambiar. Pero adicional a esto, también por acá tengo algunas opciones, por ejemplo, el eje, que son estos que están acá, lo puedo quitar.
el título del eje, si quiero agregar un título de este lado, lo puedo hacer. El título del gráfico, que es este que está aquí arriba. Las etiquetas de datos, que son estos valores monetarios que están acá, que si se fijan aquí tengo como una escala, pero no puedo, ok, entre 40 y 50, pero aquí no sé cuál es exactamente. Entonces ya con esta etiqueta de datos lo puedo. La tabla de datos, si lo quiero tener aquí abajo, también ya eso es opcional. Y las líneas cuadriculadas, que son estas líneas que están acá, si yo la quito, ya se van de aquí. La leyenda también la puedo quitar, que son estos datos que se ven acá. Bien, entonces básicamente es lo básico a conocer sobre lo que es el gráfico. Este es un gráfico estático, no es un gráfico dinámico. Ya en intermedio vemos lo que son gráficos dinámicos y tablas dinámicas. Entonces, eso en esta primera hoja. En la segunda hoja vamos a ver el tema del área de impresión. El área de impresión no es más que esa área que yo selecciono, que yo puedo seleccionar al momento de imprimir una hoja. Por ejemplo, por defecto, ya en este documento, parece que lo actualizaron mal, puesto que aquí él nos muestra 2 hojas con solamente los datos ser impresos, que es lo que pide la práctica. Bien, si se fijan aquí nos dice realizar los ajustes necesarios en el área de impresión para que cuando se realice una vista previa solo se muestren los siguientes datos de la nómina del mes de febrero: nombre, apellido, sueldo bruto y sueldo neto, que eran las columnas que se estaban mostrando. Básicamente, por acá yo puedo definir en la disposición de página, área de impresión, cuáles son esas columnas que yo quisiera que sean impresas. Por ejemplo, si aquí yo borro el área de impresión que tengo configurado ahora mismo, borré. Miren aquí cómo se ven las líneas entrecortadas indicando la subdivisión de la hoja. Y si voy nuevamente a archivo, imprimir, me voy a dar cuenta que aquí tengo hasta 5 hojas que se van a hacer impresas. ¿Lo ven? Entonces, aquí yo puedo seleccionar, por ejemplo, estas 3, y luego que tengo seleccionado estas 3, con la tecla control presionada, selecciono la siguiente columna que esté distante, como en este caso. Y aquí puedo decirle que me establezca esa selección como el área de impresión. Ya, y si vuelvo nuevamente a archivo imprimir, no solamente tengo 2 páginas, que son esas 2 selecciones de columnas que hice previamente. Bien, nada complejo, bien sencillito, nada del otro mundo. Ahora, donde esto se pone interesante es en esta última actividad. Bien, presten mucha atención. Lo primero es que aquí tenemos lo que es la breve descripción de macros. Bien, los macros son una secuencia de instrucciones que pueden ser programadas o grabadas, mediante las cuales se pueden automatizar tareas de uso recurrente. En este módulo vamos a ver la más fácil, los macros más fáciles, que son los grabados. Ya más adelante, entre intermedio y avanzado, vemos lo que son los macros programados. Programando un macro. Entonces, mediante el uso del material didáctico y audiovisual, realiza lo siguiente. Debemos primero habilitar la pestaña programador, esta que está acá, que es esta que está aquí. Esa pestaña por defecto no viene habilitada con el programa de Excel. Si la queremos habilitar, vamos al menú archivo, opciones, y aquí en esta ventana que nos aparece, vamos donde nos dice personalizar cinta de opciones. Se van a dar cuenta que aquí este cotejo no va a estar colocado, lo colocan y presionan aceptar y ahí les va a aparecer acá. Bien, eso es lo primero. Luego de esto debemos crear un macro grabado mediante el cual se completen los valores de la tabla mediante el uso de un botón que sea presionado por el usuario. Entonces, si se fijan aquí, tenemos una especie de nómina que la hacemos todos los meses y que quizás puede variar el sueldo bruto porque se le aumentó a algún empleado. Entonces, eso puede cambiar en algún momento determinado. El concepto de macros grabado, mírenlo aquí, el programador, grabar macros.
funciona como una secuencia. Cuando yo le digo grabar macro, él va leyendo todos los clics y todos los cálculos que yo hago en todas esas celdas, y luego él lo convierte en el código y lo repite según yo lo vaya ejecutando. Así funciona el macro. El macro también tiene un formato específico para guardar los archivos. Por ejemplo, aquí si se fijan, el archivo de Excel es XLSX. El archivo de macro por lo regular es XLSM. Lo vamos a ver más adelante en un ratito. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer aquí es decirle grabar macro. Cuando le decimos grabar macro, él nos va a aparecer esta ventana y lo primero que nos va a pedir es el nombre del macro. Importante. El nombre del macro no debe tener espacios como estos. Si le digo aceptar, me dice que el nombre no es correcto, que debe comenzar con letra o un carácter subrayado. Entonces, aquí debajo, como separador, yo solamente puedo utilizar el underscore o rayita abajo. ¿Ve aquí? Luego me pide una combinación de teclas. Esa combinación de teclas, a través de esa combinación de teclas, yo puedo invocar o ejecutar el macro. Bien, en este caso le digo control E. Luego nos solicita que indique en qué lugar yo puedo guardar el macro. Tengo 3 lugares para guardar el macro. Me dice, en este libro, es el que vamos a utilizar, en un libro nuevo, o sea, cada vez que yo creo un libro nuevo, este macro aparecería como dentro de la lista de macros. Y en el libro personal de macros mío. ¿Qué quiere decir esto? Que sin importar en el archivo que yo abra, el libro que yo abra, ahí va a estar disponible ese macro que yo voy a grabar. Bien, como esta actividad yo la hago con mucha frecuencia, yo siempre lo pongo en este libro, cuestión de que ya cuando baje el otro libro que tenga que explicar esta clase, ya ese macro no va a estar desarrollado en ese libro nuevo. Entonces, por eso utilizo este libro. En la descripción es importante colocar información que documente sobre cuál es la función del macro. Cuestión de que si en algún momento no estamos y otra persona tiene que realizar esa tarea, lo puede hacer si visualiza la descripción. Entonces aquí yo puedo utilizar, por ejemplo, macro utilizado para realizar. Van a notar que cuando yo le dé presión aquí en aceptar, va a aparecer este cuadro de grabar macro, va a decir detener grabación, se va a colocar aquí un cuadrito, y también por aquí debajo va a decir detener grabación. Bien, le voy a dar a aceptar. Miren aquí donde dice ya detener grabación, y aquí me dice también se está grabando un macro en este momento, haga clic para detener. Bien, a partir de este momento, cualquier clic que yo haga, cualquier cálculo erróneo, se va a guardar tal cual. Y por eso es la importancia de que cuando vamos a hacer un macro grabado, se hacen macros de corta duración. Porque en el proceso de grabación, si es muy largo, es más propenso a provocar un fallo y que no se grabe bien el macro. ¿Eh? Entonces, aquí iniciamos la tarea. Decimos, por ejemplo, aquí, este valor es igual a este valor por 2%. Todo esto, el macro lo está grabando. Aquí hacemos un arrastre hasta acá. Luego aquí le decimos que este valor es igual a este valor por 2.5%. El 2.5% sale de aquí, de que el valor descontado es igual al 2.5% del sueldo bruto. Luego nos dice acá, igual este valor por 3%. Todo esto se está guardando. Y aquí en el total de descuento no es igual, esto es igual a nada más y nada menos que la sumatoria de los 3 descuentos.
Para esto yo voy a utilizar aquí en el menú inicio la función autosuma, que lo que me permite es sumar lo seleccionado y el resultado colocarlo en la celda en blanco, que es esta. Mírenlo acá. Si se fijan aquí no estoy haciendo el total porque lo vamos a hacer un poquito más adelante. Entonces, por último, tengo aquí la necesidad de calcular el sueldo neto. El sueldo neto es igual al sueldo bruto menos el total de descuento. O sea que yo puedo decir igual sueldo bruto menos total de descuento. Va a ser enter. Aquí lo tengo. Bien. Y por último, vamos entonces a hacer la sumatoria igual con autosuma, que hicimos ahorita de manera horizontal, ahora lo vamos a hacer vertical. Decimos aquí sumar, y aquí tengo el valor total. Luego arrastro para que me vaya sumando los demás valores, y ya aquí he completado mi tarea. Bien, ese macro, con ese cálculo que yo hice, ya aquí se ha grabado. Voy a decir aquí detener. El macro ya se ha guardado. Si vengo aquí a macros, me voy a dar cuenta, mírenlo aquí, cálculo de nómina. Si le digo modificar, voy a ver el código que se ha generado por la grabación de ese macro. Miren aquí el nombre. Miren aquí el comentario que le puse utilizado para realizar. Y miren aquí la combinación de tecla para invocarlo. Y este que está aquí debajo es el código que se generó de ese cálculo que yo hice. ¿Ven? En macro programado vamos a ver esto ya en el módulo avanzado. Entonces, ya el macro está hecho. Ahora lo siguiente es colocar un botón para invocarlo. Los botones los vamos a invocar a través del menú dentro de programador, en controles, aquí, insertar. Y vamos a utilizar la primera opción de acá que se llama control de formulario, insertar botón. Bien. Una vez colocado aquí, yo voy a decirle, bueno, aquí yo voy a colocar mi botón. Una vez yo selecciono dónde lo voy a colocar, él me dice que lo relacione a uno de los macros ya existentes. Como ya yo creé mi macro, que es este que está acá, le digo aceptar. Ya aquí, si se fijan, yo tengo un nombre. Vamos a decirle aquí, colocarle aquí cálculo de nómina. Así. Un clic fuera y ahora puedo ejecutar mi macro. Por ejemplo, si ahora yo borro todos esos datos, que es lo que tiene que hacer el macro, borro todo esto también. Si le digo acá, me ubico aquí y aquí le digo calcular nómina. Miren cómo él automáticamente lo hace. ¿Lo ven? Pero esto no es magia. Si se fijan aquí, aquí en José Colón hubo un error. Él en vez de ganar 5.000, debe ganar 55.000. Vamos a ver si el macro es lo suficientemente inteligente para tomar ese valor y hacer el ajuste necesario. Vamos a decirle aquí que él gana, no sé, 80.000. Bien. Si le digo acá, calcular, viene aquí como me aumentó todo. A esos 80.000 ya le cambió el valor porcentual. Mírenlo acá, total de descuento 6.000 y el sueldo neto sería 74. ¿Ven? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el macro es dinámico. Dependiendo de los datos de origen puede cambiar la información, aunque se sigan calculando en base a la misma tabla o al mismo rango de celda que inicialmente configuramos. Bien, entonces de esto se trata el macro a realizar, el botón a colocar y las diferentes actividades. Por último, acá en cuanto a la parte del gráfico que estuvimos insertamos aquí el de tabla, un tips a tomar en consideración en la inserción del gráfico de pastel, porque por ejemplo, el mecanismo va a ser el mismo para insertar un gráfico de área o de línea, esto que nos pide en la instrucción. Bien, yo puedo aquí seleccionar un gráfico de área que va a ser algo muy similar a lo que estamos viendo. Pero
en lo que tiene que ver con el gráfico de pastel específicamente, que nos pide que se muestre en los 2 meses, lo cierto es que como el gráfico de pastel no permite que yo vea tiempos, tiempos quiere decir, por ejemplo, si vengo aquí a insertar gráfico de pastel, circular en 3D, si se fijan, yo tengo aquí febrero, ¿verdad? Pero el comparativo es con los demás, las demás personas en febrero, ¿ven? No es que tengo las demás personas y enero y febrero, o febrero y marzo. Bien, no lo tengo así. Y el truco aquí es para tomar marzo, porque si lo hago de esta forma y selecciono todo, él aún así, cuando yo inserte el gráfico de pastel, va a seguir viendo febrero, ¿lo ven? Entonces el truco aquí es el siguiente. Vamos a seleccionar primero el nombre y apellido, y luego de seleccionado, con la tecla control presionada, selecciono marzo, ¿lo ven? Y ya luego de eso, puedo insertar mi gráfico de pastel relacionado al mes de marzo. ¿Lo ven? Ese es el truquito aquí para ver febrero de un lado y marzo de otro. Ya lo demás aquí, si quieren jugar con esto, que se muestre el valor porcentual, que se muestre de esta forma, ya eso es algo de cada uno de ustedes. Bien, o sea, ya es dependiendo cómo lo quieran mostrar. Líderes, esto ha sido todo lo que quería mostrarle en la noche de hoy. ¿Qué les ha parecido el contenido? Muy interesante, profesor. Muy ¿Alguna interesante. duda? Me alegra mucho. ¿Alguna duda sobre lo que hemos visto que quieran aclarar o entienden que con la grabación sería suficiente? Perfecto. Bueno, entonces ya saben, este sería nuestro último encuentro, ya para el próximo martes no tendríamos encuentro. Eh, Debemos procurar hacer la entrega lo más tardar en esta fecha para así yo hacer el cierre, ya sería el próximo lunes 31. De forma tal que si se puede programar, porque Infotep cierra a mediados de diciembre y abre a mediados de enero la docencia. Entonces, si no alcanza el tiempo a colocarlo en lo que queda de año, el intermedio, entonces ya sería para inicio, para enero ya. Pero ya eso tengo que verlo con el área de capacitación de ustedes. Bien. Entonces, nada, señores, de mi parte todo un placer haber estado con ustedes estas 3 semanas. Espero que haya sido para ustedes también de mucho beneficio. Y nada, seguimos en contacto. Hasta la próxima. Pasen buenas noches. Buenas noches, profesor, y muchísimas gracias a usted. Siempre la orden. Gracias, maestro. Buenas noches.